Si solo venimos a oír y no nos quedamos a la parte eucarística. Lo principal no es la predicación, esto no es más que el camino. Lo principal es el momento en que adoramos a Cristo y nuestra fe se entrega a Él, iluminados con esa palabra, y desde allí vamos a salir al mundo a realizar esa palabra. Se oye pues la palabra, se acomoda a la realidad, se celebra y se alimenta en la vida de Cristo y lleva el compromiso del hombre a su deber, a su hogar, a sus servicios en el mundo, para que sea verdaderamente vida según Dios. La homilía pues actualiza la presencia de Cristo, y por eso en el trayecto del año litúrgico la Iglesia ha organizado tan maravillosamente la celebración de este misterio, que ahora estamos ya en el tiempo ordinario. Se llama así el tiempo en que no hay celebraciones de carácter especial. Son tres los momentos especiales del año litúrgico. El que acabamos de terminar, tiempo de Navidad. El que vamos a comenzar dentro de pocos días, tiempo de Cuaresma. Y el que sigue a la Cuaresma, el tiempo de la Pascua, la resurrección del Señor, que se celebra durante 50 días. Aparte de estos tres momentos fuertes, todo lo demás se llama tiempo ordinario. Termina el ciclo de Navidad y mientras no comienza la Cuaresma, se ponen las semanas y domingos del tiempo ordinario. Cuando termina la Pascua con la fiesta de Pentecostés, hasta comenzar nuevamente la preparación de Navidad, continúa el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario no hay un misterio especial, es el misterio en conjunto de Cristo el que celebramos. Y por eso cada año se toman evangelios distintos. Hoy que la Iglesia ha acomodado una más abundante lectura de la Biblia, este año le toca el Evangelio de San Lucas, el tercer Evangelio. Y precisamente de allí, de esa lectura que se ha hecho, que es el prólogo, el principio de San Lucas y el principio del ministerio de Cristo, voy a tomar el tema de esta homilía que nos haga conocer más el espíritu de ese evangelio, que ojalá, queridos hermanos, fuera el evangelio del año para todos, no solo cuando venimos a misa, sino allá en nuestras casas, leamos, pero con profundidad, el tercer evangelio, que es el de este año. Titularía yo así, pues, para que le demos una síntesis al pensamiento: la homilía, actualización viviente de la palabra de Dios. La homilía, actualización, es decir, que hace presente, actual, como si estuviera sucediendo ahora, con toda su fuerza viva. La palabra de Dios aquí entre nosotros es realidad de Cristo que vive a través de su palabra. Y la voy a exponer esta idea en estos tres puntos. Primero, Jesús es la homilía viviente de la revelación del Padre. La misma persona de Cristo es como una homilía perenne de la revelación del Padre. La voluntad eterna de Dios se hace humana, se envuelve de carne de hombre y vive aquí en Cristo. Cristo, aun cuando no habla, está hablando. Es la perenne homilía de Dios. Segundo pensamiento será: la Iglesia es la prolongación siempre actual y operante de la homilía de Jesús. Jesús está predicando mediante su Iglesia. La Iglesia es la prolongación de la homilía que Cristo inició allá en Nazaret. El Espíritu del Señor sobre mí, lo puede seguir diciendo la Iglesia,
y en cada momento, como yo lo puedo decir ahora, en este domingo 27 de enero de 1980, aquí en la Basílica, a las 8 de la mañana, esto se cumple hoy aquí. Aquí está presente la palabra de Dios. La iglesia son ustedes, soy yo. Somos la continuación de la homilía viva, que es Cristo nuestro Señor. Y el tercer punto, pues, será los efectos en los hombres de la homilía de Cristo. Unos la aceptan y son felices, otros la rechazan y se obstinan en su maldad. Digamos ante todo, pues, que Jesús es la homilía viviente de la revelación de Dios. El episodio es emocionante, lo ha leído el Evangelio y fijémonos bien. Cristo llegando a la sinagoga de Nazaret, su pueblo, tomando un asiento en el estrado donde están los maestros de Israel. Y según la costumbre, que ahora se repite cuando llamamos a alguno del pueblo que venga a leer la palabra de Dios, y si tiene que explicar algo, explique, invitan a Jesús y tomando el rollo, no eran libros como los modernos, sino rollos de pergaminos, escoge o hace que el sacristán le escoja un pasaje que él va a comentar, el de Isaías. Lo lee el mismo Cristo. Qué honor para Isaías, leído por Jesucristo. Y honor más grande todavía cuando enrollando el pergamino, es una expresión muy significativa la que dice el Evangelio hoy. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Es una expresión que dice más de lo que es un momento histórico. Ustedes saben que en el Evangelio hay que buscar profundidades teológicas que el autor del Evangelio quiere decir en una frase inspirada en un momento histórico. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él. Es como un decir, todo el mundo solo espera de Cristo la palabra que puede salvar. Él va a decir la verdad que el mundo necesita. Todos tenemos esa ansia, lo estamos viendo, lo estamos esperando, que diga Él la palabra que nos manda decir el Señor. Y el comentario de Cristo, bien sencillo pero bien profundo, nos dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. ¿Qué es lo que acabáis de oír? Pues que el Espíritu del Señor está sobre mí y que me ha enviado con la fuerza del Espíritu, como dice el Evangelio a continuación, yendo a su ciudad por la fuerza del Espíritu. Cristo se presenta aquí como la revelación del Padre, el complemento de toda la revelación. Cristo nos lo presenta el concilio en el documento sobre la revelación como el que culmina la revelación. Les leo esto porque son palabras insustituibles. Vale saborearlas y sentir el honor y la dicha de haber conocido a Jesucristo. Dice, el Padre envió a su Hijo la palabra eterna que alumbra a todo hombre para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Él con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte gloriosa y resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud
toda la revelación y la confirma con testimonio divino. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Cristo es la homilía que nos está explicando continuamente que Dios es amor, que Dios es fuerza, que está sobre Él el Espíritu del Señor, que Él es la palabra divina, es la presencia de Dios entre los hombres. Entonces Jesucristo y el Evangelio no son dos cosas distintas. El Evangelio no es una biografía de Cristo. Para San Pablo, el Evangelio es la fuerza viviente de Dios. Leer el Evangelio no es como leer un libro cualquiera. Hay que llenarse de fe y hacer que se destaque vivo Jesucristo, revelación del Padre. Sentir, aunque sea en el silencio, sin que nadie hable, en la fe profunda del corazón, que Cristo es homilía de Dios que me está predicando y que estoy tratando de llenarme de esa fuerza divina que ha venido en Cristo Jesús por el Espíritu. Tengamos en cuenta una maravillosa teología del Evangelio de San Lucas. Se le llama el Evangelio de la oración y del Espíritu Santo, porque es el Evangelio que más destaca a Cristo en oración, en comunión con el Padre, y es el que continuamente está diciendo que Cristo era llevado por el Espíritu. Y por eso cuando Lucas, el mismo autor del tercer Evangelio, escribe también los Hechos de los Apóstoles, aparece que aquel mismo Espíritu que animó a Cristo en la redención es el mismo Espíritu que Cristo transfundió a esta iglesia, que continúa en los viajes de San Pablo, en las cárceles de Pedro, en la oración de las comunidades cristianas. Cristo sigue viviente gracias al Espíritu, el Espíritu sobre mí. Esto se cumple hoy. Hoy comienza la era del cristianismo. Aquí comienza una fase de historia que es ya la plenitud de los tiempos. El Espíritu Dios se ha hecho espíritu también del hombre que lo quiera recibir. Por eso el segundo pensamiento es: la iglesia es la prolongación siempre actual de la homilía de Jesús. En primer lugar, la verdad de la iglesia depende de la verdad de Cristo. Seríamos, dice San Pablo, unos grandes ilusos, unos grandes mentirosos, si estuviéramos predicando a Cristo y Cristo no fuera lo que nosotros decimos.